Eh, Vamos a comenzar este interesante panel con la intervención del doctor Eduardo Afanador. ¿Aló? Bueno, muchas gracias a la ANDI, aquí a la seccional del Atlántico y a esta región para intercambiar con ustedes algunas ideas sobre un tema que veo que sigue teniendo ya en el país cada vez más acogida a medida que pasa el tiempo. Esto de cuando le preguntan acciones requeridas para la dinámica de las energías renovables, para ver cómo se dinamiza más, pues uno tiene que empezar a preguntarse de qué es que quiere hablar uno, porque pues ese dinamismo puede darse en muchos frentes. Es un dinamismo con relación a que quiero más generación frente a lo que está en los proyectos de la UNME. ¿Será que se consideran muy pocos o hay que ampliarlos en su magnitud, en su número? O la instalación de proyectos, pues en general a gran escala o pequeña escala dentro de lo que han sido las políticas que ha definido el Ministerio en sus decretos. O queremos hablar de dinamizar los proyectos eólicos, los proyectos solares, los de biomasa, en fin. Desde luego, por el alcance que le han dado a este panel, vemos que se trata de la generación de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional y no se incluye el dinamizar o las acciones para dinamizar las fuentes no convencionales de energías renovables en las zonas no interconectadas, que desde luego podría dar espacio para todo un evento por aparte. ¿Cuáles pueden ser los campos de acción para uno ponerse a hablar de dónde podría actuar para dinamizar los proyectos y en general la participación de las energías renovables? Acá me he atrevido pues a pintar en esa diapositiva como algunos espacios, los dos de arriba, los dos semicírculos de arriba hacen referencia a la política. Y fue muy interesante escuchar en las presentaciones anteriores que la política en general, y sobre todo aquello de la ley 1715, pues ya empieza a tener resultados, ¿sí? Pero sin embargo, pues hay algunos puntos que seguramente habrá que comentar y estoy seguro que mis compañeros de panel harán referencia a ellos. Ahora me referiré rápidamente a esos puntos. Pero también en la política, al lado derecho ven ustedes otro semicírculo que habla de política ya en temas especiales. Por ejemplo, ¿será que requiere una política para el tema eólico? Vamos a mirar qué podría decir uno sobre eso. Y a los lados abajo se hace referencia a la regulación que se enmarca dentro de las políticas y que ya pues se ha venido dando, y aquí tenemos pues la presencia del doctor Germán Castro, que tendrá la oportunidad de decir en qué estamos, y me releva con gusto de tener que hablar de ese tema que está en discusión fuertemente, pero se ha venido avanzando, y como lo dijo uno de los antecesores en el panel anterior, ya hay muchas condiciones dadas y con esas condiciones dadas ya se están desarrollando proyectos y seguramente ahora Mauricio hablará también de los proyectos de Celsia y en la ANDI nos dirán qué se viene haciendo. Y en el centro ustedes ven
que me pregunto yo, bueno, ¿y cuál es el papel de los interesados? También vale la pena hacer unas reflexiones sobre eso. Y al final, algo que siempre he tenido yo en la cabeza desde que hace ya varios años participé en un estudio para la UNME sobre el diseño de un plan para la promoción de las energías renovables no convencionales en Colombia, que con cierto alma de planificador que tengo desde hace muchos años me llevaba a pensar en la necesidad de un plan integral para eso. Bueno, en estas ideas que están proyectadas, básicamente lo que se plantea es un tema que ha venido siendo motivo de discusión permanente desde hace algún tiempo, y es: ¿debe existir o no debe existir una política explícita sobre la participación de las fuentes no convencionales en la matriz de generación en el país? Y aquí no estamos hablando de pequeñita escala, sino cuando estamos hablando de mayores escalas, y si esa política debería decir, por ejemplo, deben instalarse al menos una proporción de megavatios del 5 o del 10% de la capacidad instalada en el país, de la que se va a expandir X megavatios, determinadas tecnologías o no. Y en esto hay casos de muchos países. Cuando yo hablo de estos temas con algunas personas, me dicen: eso ya está definido implícitamente. El gobierno lo que implícitamente ha planteado es que estas energías no convencionales van a entrar en la medida en que sean competitivas en el mercado. Pero por otro lado se dice que no, está la propuesta de la CREC, que dice que requiere de política sobre unas subastas de contratos a largo plazo. Alguien me contaba que en el último evento del CNO en Cartagena, el ministro había dicho que se iban a anunciar unas subastas para el año entrante. Entonces ahí, en mi opinión, lo que se debe definir o lo que se debe explicitar es si se quiere una participación determinada, o si definitivamente vamos a dejarlo que las fuerzas del mercado definan esa participación. Si se llega a definir una participación concreta y explícita de una magnitud relativamente importante de las fuentes no convencionales, ello va a tener impacto en el diseño del mercado colombiano, y eso debe ser una discusión amplia. Lo que sí está claro y se dice en la primera línea es que un tema que ya fue rebasado y que ya está cerrado es el de que no van a haber subsidios. Vamos a referirnos muy rápidamente a lo de la energía eólica, y Rodolfo Anaya preguntaba en el panel anterior sobre La Guajira. En ese estudio que se hizo ya hace 7 u 8 años para la UNME, lo que concluíamos es que el caso del recurso eólico muy concentrado en La Guajira, y que no es infinito, está inmerso en un mundo de altísima complejidad. Y ese mundo de altísima complejidad conlleva, en mi opinión, que debe diseñarse un plan especial para el desarrollo de los recursos y de las comunidades de La Guajira. Es decir, si ese plan para ese aprovechamiento, y alguien mencionó también en el panel anterior que las granjas eólicas, según cómo se diseñen, pueden aprovechar mejor o no el recurso, y que cada desarrollador está interactuando con las comunidades, es decir, eso se está realizando de una manera como independiente, individualizada. Yo me imaginaría un gran plan en La Guajira, donde las autoridades locales y el gobierno nacional participaran con una orientación de desarrollo regional, pero energético al mismo tiempo, para explotar con una visión de mediano y largo plazo ese recurso. Bueno, ¿y cuál es el papel de los interesados? En mi opinión, sí ya se han dado muchos elementos de política, otros de regulación y otros por definirse, pero lo que se ha demostrado con este evento es que
el rol de los interesados, que aquí como ven ustedes son de diferente índole, es clave. Vemos que las empresas del sector primario, se vio el caso de Tecnoglass, tienen un rol pero fundamental porque tienen la capacidad de identificar el potencial para incorporar estas fuentes no convencionales y lo están haciendo realidad. Pero además los gremios, este evento acá es una forma de empezar a motivar y presentar todos estos casos. Yo creo que ya llegamos a un punto de una masa crítica en que ya nadie detiene las fuentes no convencionales en el país. Hace un par de años también tuve la oportunidad de participar en un trabajo para Fedepalma, también gremio muy interesado en impulsar la utilización de la biomasa y también azocaña. Es decir, los gremios están realizando una función de impulso a estas fuentes como medio para ser mucho más eficientes y más competitivos. No porque les encante las fuentes no convencionales, que desde luego les encanta, pero les permite ser más competitivos. Los distribuidores de energía eléctrica, porque saben que la generación distribuida tiene un impacto importantísimo en la red. Aquí también yo creo que hay algunos presentes que tienen que ver con la distribución de energía eléctrica, nos pueden contar cuál puede ser el rol de ellos. Igualmente los generadores de energía eléctrica, porque también tienen que ver cómo van participando en los diferentes proyectos. Los proveedores, ya vimos las presentaciones anteriores de dos proveedores de soluciones y de equipos, importantísima la función de todos ellos. Entonces, en el país lo que nota ya es un gran dinamismo, las autoridades, en mi opinión, han venido haciendo su papel, tienen que seguir aligerando procedimientos. Me da pena afanar al doctor afanador, pero estamos terminando con el tiempo de los primeros 10 minutos. Gracias. ¿Cuánto tengo? Ya se acabaron los 10 minutos, pero tienes el tiempo necesario para llevarlo a buen término. Bueno, para complacerlos me va a tomar solo 5 minutos. No, finalmente les había dicho sobre el plan estratégico integral para las fuentes no convencionales de energía renovable. Tal vez llegaba yo ya casi al final de la exposición del doctor Hernando José Gómez, pero me pareció escuchar sobre la sostenibilidad del país en el futuro. En ese mismo estudio, qué pena hacer referencia a la otra vez, pero fue bastante interesante, se formularon una serie de estrategias para apuntar a determinados objetivos y esas estrategias llevaban proyectos y metas. El tema de las fuentes no convencionales, más allá de la tecnología y del recurso, como ya se ha dicho aquí, abarca unas dimensiones muy diferentes en cada campo. Y si uno piensa en las zonas no interconectadas, piensa en la participación de las ciudades pequeñas, las medianas, todos los diferentes campos de la producción, hay un potencial inmenso. Y entonces en ese plan integral deben estar cosas como la siguiente: hay varias organizaciones de carácter internacional y seguramente el país ya está en alguna de ellas, que hacen el seguimiento, el estudio y el desarrollo científico y tecnológico de todas estas fuentes para profundizar cada vez más en el conocimiento de nuestros recursos. El país tiene que afiliarse a esas redes, vinculando la academia, vinculando una serie de instituciones y vinculando, como dije ya, las instituciones locales. Dejo este mensaje nomás acá y pues les agradezco mucho, le doy aquí el espacio ya a mis colegas. Muchas gracias. Le damos la palabra al doctor Mauricio Llanos, vicepresidente de Asuntos Regulatorios de Celsia. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a la ANDI, a Jaime, Mauricio, muy amables todos por estar acá. Yo me voy a tomar estos 10 minutos de la siguiente manera. En un minuto les busco contarles qué es Celsia y qué hemos hecho en los últimos años.
y en los otros 9 minutos plantearles algunas propuestas, algunas ideas que tenemos acerca de temas relacionados con la ley 1715, con el mercado mayorista y con la generación distribuida, en la cual las fuentes renovables tienen un espacio muy importante. Entonces, ¿qué es Celsia y qué hemos hecho en los últimos 2 años? Hace 2 años nosotros nos hicimos la siguiente pregunta: ¿cómo queremos nosotros ver a nuestro sistema eléctrico, a nuestro sector, a nuestro mercado en 5 o en 10 años? ¿Y cuál es nuestro papel en esa visión de futuro? Y observamos que gran parte de la evolución tecnológica y de la apuesta que hemos hecho es promover las fuentes renovables no convencionales de energía dentro de los mecanismos que brinda el mercado y las oportunidades que brinda el mercado. Entonces, nosotros tenemos 1.800 megavatios de capacidad instalada, 700 o casi 700 megavatios están localizados aquí en la costa, en una planta de generación térmica, Zona Franca Celsia, y en el último año hemos hecho un esfuerzo muy importante por instalar generación solar, cerca de 10 megavatios de capacidad en la planta Celsia Solar en Jumbo, que entraron en operación el 3 de septiembre y han venido aportando energía al sistema. Tenemos 4 megavatios en techos solares que hemos instalado a lo largo de los últimos 6 meses y tenemos una apuesta grandísima por ampliar esas capacidades. Tenemos cerca de 200 megavatios de capacidad solar para instalar en los próximos 5 años y pretendemos que eso se haga bajo las reglas del mercado. Tenemos 35 megavatios cotizados con clientes para instalar techos solares y tenemos también una apuesta en energía eólica, en el desarrollo de energía eólica en el país. Entonces, bajo esas condiciones, quiero plantearles algunos de los elementos que hemos visto como importantes en el mercado mayorista, sobre la ley 1715, sobre mercado mayorista y sobre generación distribuida. Básicamente, la ley 1715 ha sido un avance fundamental. Ha sido un desarrollo que ha permitido que los proyectos tengan una mayor viabilidad. Realmente sin estos beneficios de la ley 1715, pocos proyectos de los que ya hemos logrado entrar en operación habrían entrado. Básicamente, ¿cuáles son los puntos que nosotros quisiéramos mejorar? Corresponden a los procesos de aplicación para los beneficios tributarios que establece la ley y que se hacen y se gestionan ante la UDME y el ANLA. Básicamente estas dos entidades han hecho un esfuerzo grandísimo, lo reconocemos y lo agradecemos, pero creemos que hay una oportunidad de mejorar estos procedimientos para reducir los plazos en los cuales se acepta la aplicación de los beneficios tributarios. Hay trámites duplicados, hay requisitos duplicados y creemos que hay una oportunidad de mejora. Sobre eficiencia energética, es otro punto importantísimo al cual le hemos apostado. Entró en operación el distrito térmico del centro comercial Nuestra Montería, que es un desarrollo que nos tiene muy orgullosos y creemos que eso se puede replicar en el país. Los distritos térmicos son una oportunidad de materializar la eficiencia energética y creemos que la aplicación de los beneficios para eficiencia energética son importantes. Se definió el plan indicativo a principios de año, el ANLA acaba de sacar hace un mes una resolución que estamos analizando y mirando cómo aplicarla, pero hay un punto importante y es que la UDME todavía le hace falta definir una resolución adicional que estamos a la espera para la aplicación de beneficios a proyectos de eficiencia energética. Sobre mercado de energía mayorista, acá hemos escuchado el día de ayer, yo no estuve presente, pero pues sé que se comentó muchísimo acerca de las subastas de largo plazo y observamos nosotros que hay una coincidencia en el qué, pero tenemos diferencias en el cómo. Básicamente en el qué estamos de acuerdo, nosotros necesitamos contratos de largo plazo que permitan, que viabilicen la entrada no solamente de proyectos de fuentes renovables no convencionales, sino de cualquier tipo de proyecto de generación. Todos los proyectos de generación, como proyectos de infraestructura, requieren esta señal de largo plazo. Sin embargo,
nosotros preferimos una solución que sea más armónica con los mecanismos actuales de mercado. Los contratos de largo plazo en este momento tienen restricciones o tienen dificultades que impiden que se firmen los contratos, pero es muy importante que las soluciones que se implementen para esa mejora no distorsionen el mercado. Y básicamente, ¿qué observamos? Que un contrato pague lo generado en dólares a 20 años es una transferencia de riesgos a la demanda muy alta. Nosotros preferimos un esquema en el cual continuemos con los contratos pague lo contratado, haya una definición del contrato en pesos colombianos y se implementen unos mecanismos, unos bloques horarios que permitan diferenciar las tecnologías y le den a cada tecnología su espacio. Por ejemplo, la solar, que obviamente solamente puede entregar energía durante algunas horas del día. Eso nos parece muy importante, complementado con temas como despacho intradiario y vinculante, que le permitirán a estas tecnologías una mejor incorporación al despacho económico diario. Y un punto que consideramos muy importante también es el de la diferenciación horaria de las ofertas de precio que presentamos los generadores al sistema, porque eso permite diferenciar o identificar el costo de oportunidad durante cada hora del día, y eso genera unas señales no solamente para los generadores, sino también para los consumidores, que serán muy importantes en otro aspecto que voy a mencionar dentro de un momento, que es la respuesta a la demanda. Sobre la generación distribuida, entendemos generación distribuida como la autogeneración de pequeña escala, como la autogeneración de gran escala y como la generación que está conectada a las redes de distribución. Tenemos otros 4 puntos que consideramos muy importantes. Básicamente, la expedición de la resolución 121, que permite la valoración de los excedentes de la autogeneración a pequeña escala, es un hito, nos parece que ha sido un desarrollo importantísimo que ha planteado la CREG, y esperamos que sea aprobada prontamente, porque le da la oportunidad a esta autogeneración de pequeña escala de participar en el mercado, de aportar esa energía para la operación diaria. Sin embargo, tenemos un punto que quisiéramos que fuese reconsiderado por parte de la comisión, que corresponde al cargo por respaldo. El cargo por respaldo, que si bien no aplica precisamente para la pequeña escala, sí aplica para la autogeneración a gran escala y para la generación distribuida, constituye un desincentivo y introduce muchísima incertidumbre en el cierre financiero de los proyectos, y ahí vemos que es importantísimo que se mantenga la filosofía de la resolución 097, que es la vigente. Esa resolución permite que se remunere al distribuidor por los activos con los que le presta el respaldo al cliente que hace autogeneración o al generador distribuido, pero no sobre remunera esos activos ni impacta negativamente el proyecto de autogeneración. Otro punto importantísimo es que conversemos entre todos sobre la visión de la distribución. Eduardo lo planteaba hace un momento, y la distribución es un eje importantísimo que permite que se conecten los clientes con el mercado, y si lo vemos desde otro punto de vista, los generadores con los clientes. Y básicamente en la generación creemos que hay que establecer una visión de largo plazo que se oriente a que la red sea una red de carácter universal. Es decir, que nosotros prestemos el servicio de conexión y de distribución de energía de manera que los clientes puedan hacer uso de una red sin restricciones, que obviamente habrá que tener en cuenta temas de relación beneficio-costo, que son importantísimos a la hora de definir hasta dónde llegan los sistemas de distribución, pero que nosotros tenemos que ampliar esa red de distribución, fortalecerla, y la inserción de las fuentes renovables a través de la autogeneración va a constituir un incentivo para que los sistemas de distribución se robustezcan y haya una materialización de los beneficios que las fuentes renovables pueden aportar. Y tal vez uno de los puntos más importantes es la reglamentación de la respuesta a la demanda, que la CREG ha incluido en la agenda del 2018. Es un elemento importantísimo porque va a permitir que toda esa autogeneración que tenemos disponible pueda participar en el mercado, ya sea en el mercado spot, en
alivio de restricciones, en prestación de servicios de emergencia, y creemos que hay una oportunidad grandísima que solamente se viabiliza si la autogeneración existe. De otra manera, pues con autogeneración a diésel, con autogeneración basada en combustibles costosos, no se va a materializar y no va a ser posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y le damos la palabra al doctor Daniel Vicente Romero, director de la Cámara de Grandes Consumidores de Energía y Gas de la ANDI. Ricardo, muchísimas gracias. Yo primero que todo quiero también felicitar aquí a la gerencia de la ANDI en Barranquilla, porque este evento realmente une a todos los agentes de la cadena en la prestación de las fuentes renovables no convencionales y es muy importante para la competitividad del país. Lo primero que quiero comentarles es un poco qué es la Cámara de Grandes Consumidores. Nosotros en este momento tenemos empresas afiliadas a la Cámara, a la ANDI, pero en la Cámara hay 36 grandes grupos económicos que representan el 40% del consumo industrial de energía eléctrica y el 75% del consumo industrial de gas natural. Entonces, pues lógicamente la energía eléctrica y el gas natural digamos que es prioritario para estas empresas, precisamente por lo que están representando. Teniendo en cuenta los lineamientos que dio Ricardo, vamos a presentar cuál es la motivación realmente para que el sector industrial entre al tema de las fuentes renovables no convencionales. Vamos a presentar algunas barreras y a dónde queremos llegar. La principal motivación, como lo decía el estudio de Ernst & Young el año pasado, para el país, no solamente para el sector industrial, sino para el país, es un tema económico. Consideramos que las fuentes renovables no convencionales tienen un espacio dentro de la canasta energética que nos va a permitir que esos precios de energía que ustedes en ese momento están observando, que comparados con otros países, la primera gráfica es información que presentó el Consejo Privado de Competitividad a inicios del mes de noviembre, nos coloque en una situación más competitiva. La segunda gráfica, estamos haciendo una discriminación de los precios por nivel de tensión, porque hay que decirlo, las fuentes renovables no convencionales probablemente para un usuario que está conectado, a un industrial que está conectado a STN o a nivel de tensión 4, financieramente es muy difícil que entre, salvo por temas de imagen. Hay algunos industriales que precisamente están en la Cámara que dicen, estamos revisando el tema de fuentes renovables no convencionales, pero por un tema de imagen corporativa, ¿sí? Entonces, a nivel de tensión 3, ya con precios de energía cercanos a los 11 centavos de dólar, muy superiores a los precios de otros países, pero ya pueden estar pensando en introducir fuentes renovables no convencionales como una forma de autogeneración, porque recordemos que cuando uno hace autogeneración, básicamente paga el suministro, pero se está ahorrando todos los cargos regulados de transporte, distribución y otros componentes. ¿Sí? Entonces, la principal motivación es una motivación de tipo económico. Hay que revisar bien a quienes les da realmente el retorno a la inversión. Consideramos que niveles de tensión 3, 2 y 1, y principalmente, por ejemplo, si son comercializadores que todavía tienen la contribución de solidaridad, pues financieramente les da muy bien. Como decía ayer CERN, uno de los temas en que hay que trabajar fuertemente a nivel regulatorio, doctor Germán Castro, es en el tema de la información. Los industriales y todos los consumidores no tienen conocimiento de cuál es su curva de precios de largo plazo y por ende tampoco pueden ir a ejecutar proyectos con unos precios esperados y no saben contra qué compararlos. Es muy importante trabajar en el tema de información, que la demanda tenga esa información de una forma precisa, completa, oportuna y a tiempo. A tiempo, doctor Yor. Muchas gracias. Sí. El otro tema que constituye una barrera muy importante, lo estaba comentando hace un momento Celsia, tenemos varias barreras, pero aquí la voy a concentrar básicamente en esa, es el tema que le está introduciendo incertidumbre al sector industrial para ejecutar proyectos para su crecimiento, y es proyectos de autogeneración y cogeneración. No solamente le pega a la cogeneración, también le pega a la autogeneración, y
al igual que Celsia, que pertenece a la Mesa de Energía de la ANDI, que es un distribuidor de energía, que es el que va a recibir el cargo por respaldo. Los consumidores también consideramos que el actual cargo por respaldo, que es el de la Resolución 97 del año 2008, que básicamente tiene como filosofía pagar la infraestructura que uno utiliza en su planta de autogeneración-cogeneración, está bien fijado. Las propuestas regulatorias son bastante innovadoras, pero no están asociando la infraestructura que uno utiliza en su planta de autogeneración-cogeneración para hacer el respaldo, sino lo está vinculando con el comportamiento de los consumidores del mismo circuito. No tiene mucho que ver realmente con el tema de la infraestructura que utiliza la planta de autogeneración y cogeneración, y por otro lado está generando unos incrementos en ese cargo por respaldo significativos. En algunas oportunidades incluso las inversiones que se llegan a necesitar para el respaldo se estarían pagando en cerca de un año hasta 9 veces, hacíamos el cálculo allá al interior del grupo. ¿A dónde queremos llegar? Yo creo que eso es lo más importante. O sea, en el término de 3, 4 años, uno debe estar ingresando, el país debe estar ingresando en su canasta energética energía que le permita acceder a un precio más competitivo. Esta gráfica lo que está mostrando en las barras es básicamente el precio promedio de los últimos 6 años de cada una de las plantas de generación. Nosotros como consumidores, que es a lo que estamos representando, queremos agregar energía competitiva con costos variables bajos. Entonces es el tema principal realmente, doctor Ricardo. Bueno, le damos la bienvenida al doctor John Rey, jefe de la División de Regulación General de MGESA, para escuchar su presentación. Bueno, muy buenos días, agradecer a la ANDI este espacio, disculpas por la llegada tarde, un inconveniente con el vuelo, pero bueno, digamos que queremos presentar la visión del Grupo Enel asociado al tema de las energías renovables no convencionales y presentarlo, digamos, desde 2 aspectos que consideramos nosotros que se deben abordar en este momento, que son bastante oportunos. Uno es un aspecto desde el punto de vista regulatorio y de mercado, llamémoslo así, y el otro es desde el punto de vista operativo y técnico. Desde el punto de vista de regulatorio y de mercado, lo que identificamos es que se requiere crear mecanismos, digamos, de fomento para las renovables no convencionales, que de alguna forma ya se han visto, digamos, las primeras iniciativas, digamos que las señales que el gobierno mismo ha enviado a través del plan de expansión, a través de la ley 1715, son bien relevantes y son bien importantes, pero consideramos que se debe seguir avanzando en la medida en que este tipo de proyectos, y estamos hablando de proyectos de gran escala, proyectos de despacho central, es decir, centrales de generación de renovables no convencionales que superan los 20 megavatios de capacidad instalada y que participan del despacho central. En ese sentido, digamos que el tener esquemas complementarios al cargo por confiabilidad de expansión, ustedes saben que el cargo por confiabilidad es el mecanismo actual de expansión que tiene el sector en generación, y la idea es tener un mecanismo complementario que comparte ciertas características. Dentro de las principales características que comparte ese mecanismo, en nuestra visión, indudablemente es el tiempo. El tiempo, digamos, que se logren, digámoslo así, contratos de largo plazo de energía media, ¿no es cierto? Que estamos hablando, haciendo el símil con el cargo por confiabilidad, tenemos señales que van de 20 años hasta los 20 años. Aquí la idea es tener mecanismos de contratación de energía media que pudieran ir entre 15 y 20 años y que le permitirían indudablemente a este tipo de proyectos de gran magnitud poder ingresar, digamos, con una seguridad financiera. Ese es un punto de vista. Otro punto de vista es el tipo de mecanismo con el cual se pueden ingresar este tipo de contratos. Entonces las subastas yo creo que responden bien, digamos adecuadamente, como un mecanismo competitivo de formación de precios y que le viene bien a este tipo de tecnologías. Otro aspecto tiene que ver con la misma operación del mercado. ¿En qué sentido? En el sentido en que hoy en día las reglas que se tienen de operación
pues responden de alguna forma a las tecnologías tradicionales. Entonces tenemos plantas hidráulicas, plantas térmicas, que de alguna forma ofrecen una serie de atributos y que las tecnologías renovables no convencionales, pues digamos que ofrecen otro tipo de atributos. En esa neutralidad tecnológica que se piensa y en esas subastas, digamos, que acabamos de plantear, nosotros consideramos que la neutralidad tecnológica se debe mantener. ¿En qué sentido? En que puedan participar abiertamente todo tipo de tecnologías en dichas subastas. De esta forma se estaría garantizando, pues digamos que tener la mayor cantidad de oferentes disponibles y lograr un precio muy competitivo. Ese mecanismo que les menciono, de alguna forma, sirve para efectos de cobertura de la demanda. ¿En qué sentido? Que si tenemos contratos de energía media de largo plazo, 15 y 20 años, esto va a servir efectivamente para la demanda. ¿En qué sentido? En que van a tener una oferta adicional para efectos de cobertura, digamos, en el largo plazo y obtener, digamos que evidentemente, unos precios muy competitivos. Hay otro tema que son las desviaciones. En ese esquema, como les digo, actual del cargo por confiabilidad y el esquema actual de operación del mercado, existe una penalidad que son las desviaciones. Las desviaciones es que se exige, digamos, un nivel de generación diaria, que este tipo de recursos, por sus características propias, pues digamos que indudablemente difícilmente lo conseguirían, porque lo que se busca es que se optimice como tal la generación y la entrega de la energía en el momento en que se está produciendo. Las desviaciones de alguna forma penalizan como tal la operación de este tipo de recursos. Entonces uno pudiera estar pensando en mecanismos que de hecho la misma Comisión de Regulación de Energía y Gas ha planteado en su documento CREC 161, asociado a tener periodos de transición mientras estamos evolucionando hacia un tipo de mercado que son los mercados intradiarios, que ofrecen, digamos, una serie de ventajas competitivas bien importantes en la medida en que permiten acercar el planeamiento a la operación. Hoy en día la distancia que tenemos entre planeamiento y operación son aproximadamente 16 horas. Entonces los recursos, digamos, de gran escala renovables no convencionales, tener un pronóstico de ese periodo de tiempo tan amplio, pues digamos que castiga de alguna forma como tal la precisión del pronóstico. En la medida en que yo pudiera reducir, digámoslo así, el tiempo entre la planeación y la operación, estamos hablando de horas e incluso minutos, pues pudiéramos tener un tipo de pronóstico mucho más cercano para que no se castigue, digámoslo así, este tipo de tecnologías. Entonces en el tema de desviaciones pudiera estar uno pensando también en periodos de transición para que lleguemos, mientras llegamos a ese ideal, que es un mercado intradiario con un despacho vinculante, pues pudiéramos tener algún tipo de periodo de transición para el tratamiento de este tipo de recursos. El otro aspecto sobre el cual queremos ver es el tema de los aspectos técnicos y operativos. Entonces, digamos, este tipo de proyectos, pues el Grupo Enel, digamos que le ha apostado fuertemente y ya está arrancando, digamos, la construcción de un proyecto de estos, que como les digo es de despacho central y tiene ciertas características. Vemos que se requiere tener la información de qué aspectos técnicos y operativos se requieren. Y estoy hablando de requerimientos técnicos particulares como la regulación primaria de frecuencia, los requerimientos de potencia reactiva, etcétera, que son aspectos que se deben tener con plena claridad de forma ex ante, de manera tal que en el desarrollo de los proyectos, pues digamos que se dimensione como tal con esos requerimientos que se les va a exigir para su entrada. Y eso permite, digamos, que tener ya mucha más claridad y certeza asociado de cuál es el proyecto y cuáles son los costos asociados para poder participar en las subastas de expansión que planteamos. Entonces, ¿qué ocurre allí? Ahí aparecen una serie de oportunidades. Nosotros hemos identificado que si bien la idea es que la exigencia que se le da a este tipo de recursos renovables no convencionales, de alguna forma tiene que garantizar que esa confiabilidad y que esa seguridad eléctrica que actualmente se tiene en el sistema se garantice. Pero tampoco tenemos que llegar a hacer una exigencia, digamos, recogiendo un poco las experiencias de otros países donde la penetración se ha dado de forma gradual. En Colombia, digamos, lo que se ve en los planes de expansión que presenta la UME y en los proyectos mismos que tenemos los agentes, pues es indudablemente que existe una gradualidad. Esa gradualidad va a llevar a que ese nivel de penetración de las renovables no convencionales en el sistema sea de forma gradual y no es digamos que una incorporación masiva de un momento a otro. Entonces la idea es, la invitación es de alguna forma a que ese dimensionamiento de aspectos técnicos y operativos se dé en la medida en que este porcentaje de penetración empieza a ser relevante. Digamos que el sistema y la dinámica del sistema va dando esos puntos de operación y dan esas exigencias. Entonces es tener una base, digamos, ni tanto que nos estemos preparando para una penetración masiva que, como les digo,
pues no se está viendo, ni tampoco que comprometa como tal la seguridad o la confiabilidad que ya el sistema ha avanzado en este tiempo como para lograrlo. Entonces ahí también, ¿qué puede estar pensando uno? O sea, si el sistema y lo que se ve a futuro nos espera una dinámica diferente y nos espera una composición del parque generador diferente, también tenemos que pensar en los cambios que requiere el mercado. El mercado, aparte de lo que les comentaba, del mecanismo de expansión con contratos de largo plazo, con subastas abiertas para todas las tecnologías, con un producto que se llame la energía media y que se someta a esa subasta, pues también pensar en mecanismos como los mercados intradiarios, como mercados también para variables que no son particulares, que hoy en día se manejan particulares como tal para el sistema. Por ejemplo, la regulación primaria de frecuencia se exige de forma centralizada, casi que por planta se exige y hay una penalidad si no se cumple. Y ese tipo de variables son de carácter sistémico. Si son de carácter sistémico, podemos estar pensando también en mercados. Y un mercado, digamos, puede ser zonal. Un mercado puede ser aquí en la costa, digamos, efectivamente por el impacto que va a tener como tal en el sector eléctrico. Pero, digamos, la invitación es como para que miremos qué otras alternativas y posibilidades nos da desde el punto de vista de mercado y desde el punto de vista de alternativas técnicas para que lo hagamos de forma gradual y lo hagamos bien. Es como la invitación. Bueno, muchas gracias. El doctor Rey terminó 30 segundos antes de tiempo. En estos días, no sé si vieron la noticia de que la empresa de trenes del Japón pidió excusas porque había llegado 20 segundos antes a un sitio a recoger los pasajeros y algunos se quedaron por ese adelanto. A ver, dada el extenso conocimiento que ustedes tienen, la experiencia, quiero invitarlos a que compartan con nosotros una visión a 5 años del país en términos de energía renovable. Es una visión aterrizada, no es una visión soñada, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que deberíamos desear y trabajar para conseguir, para que la estructura tanto de la contribución de energías no renovables al parque general de generación del país, como para esa, digamos, tecnología más disruptiva de la generación distribuida, que vaya a tener un impacto importante en la oferta y demanda nacional? ¿Cómo esperan ustedes ver el país en 5 años? Y en segundo lugar, voy a hacer las 2 preguntas a cada uno de una vez. En segundo lugar, ¿qué le pedirían ustedes al nuevo gobierno para priorizar? Ustedes han dicho muchas cosas muy importantes y muy interesantes, pero si tuvieran que priorizar, ¿cuáles son los elementos de regulación o de legislación o de intervención estatal que ustedes consideran más críticos, más relevantes, conducentes a que esa visión se concrete en el transcurso del siguiente cuatrenio? Si quieres comenzamos por el doctor Rey. Bueno, y venimos hacia acá. Bueno. De acuerdo. Entonces, bueno, son 2 preguntas. La primera es como esa visión a 5 años. Entonces ahí, digamos, lo que uno empieza a ver como esa experiencia internacional de cómo está evolucionando los sectores eléctricos, llamémoslos así, ve a un usuario con una participación muy relevante. Nuestro esquema tradicional, digamos, de prestación del servicio de generación, transmisión, distribución, etcétera, de alguna forma está dando un giro bien importante y la participación como tal que tiene el usuario está teniendo una relevancia grandísima. Y no en vano, digamos, las resoluciones que han salido recientemente en consulta asociados a la venta de excedentes y en firme asociado a la venta de excedentes está mostrando efectivamente que ya es el mismo mercado, es el que está, por decirlo así, exigiendo de alguna forma esa participación. Entonces, la participación de los usuarios, creo que estamos en un camino que vamos a recorrer bien interesante y va a ofrecer una dinámica bien importante porque ya la prestación del servicio empieza a cambiar y el usuario tiene un peso relativo bastante importante. Ese es un punto. Otro es las tecnologías. El tema de las tecnologías, digamos, y estoy hablando del tema de baterías y estoy hablando del tema de la digitalización en general, pues digamos que también ofrece una oportunidad bien interesante para que nosotros los usuarios
participemos y se dinamice un poco también la prestación del servicio. Entonces podemos tener competencia en transmisión, podemos tener competencia en atención de generaciones de seguridad, etcétera. El tema particular, digamos, en Colombia, aparte de esto que he mencionado, en la composición de la matriz, en 5 años, pues digamos, indudablemente, las energías renovables no convencionales van a jugar un papel importante, y en la medida en que esa penetración se va dando gradual, que en estos 5 años, digamos que ya estamos viendo participación pequeña, digamos, relativamente, pero empieza a ser gradual de alguna forma. Entonces, esa estructura o esa nueva dinámica que va a tener el sistema va a exigir una serie de cosas, y lo empato ya con la segunda pregunta. ¿Qué pediríamos de alguna forma? Entonces, el futuro, digamos, que estamos viendo bastante cerca y que se viene como bastante rápido, requiere ya las señales oportunas. La principal en el tema de renovables no convencionales, desde nuestro punto de vista, es ese mecanismo que les mencionaba hace un rato, complementario al esquema de cargo por confiabilidad, que le dé como tal ese cierre o esa armonía de lo que se ve en señales del gobierno, ¿no es cierto?, como incentivos para este tipo de fuentes de generación, porque salió en el plan de expansión, porque está la ley 1715, porque ya la misma CRE colocó ese documento en consulta, y todas estas señales han llevado a que esos inversionistas de alguna forma miren de forma, digamos, que propicia esta participación que se viene en el sector eléctrico. Entonces, si bien ya están esas señales operativas, llamémoslo así, y de política, nos toca cerrarlo con las señales regulatorias, con el mecanismo, digamos, de fomento asociado al mercado, que en nuestro caso, como lo hacemos, pues ratificamos el hecho que sea a través de contratos de largo plazo, hasta 20 años, y digamos que con mecanismos de subastas totalmente competitivos. Eso tiene que resolverse ya, diríamos nosotros. Y lo otro son los aspectos técnicos, que pasa un poco como por esos, después de esos 20 años que tenemos en el sector, esos cambios que el mismo mercado está pidiendo como a gritos, que son los mercados intradiarios, que es el mismo sistema estandarizado o anónimo, como lo llama ahora la comisión, que se den esos cambios. Venimos discutiendo y discutiendo las cosas, pasamos ya 2 fenómenos del Niño, tenemos las lecciones aprendidas, tenemos los diagnósticos, creo que es el momento de entrar en la acción, y entrar en la acción es empezar a sacar, digamos, esa regulación que le permita al sector actualizarse o adaptarse a esas nuevas dinámicas que se están viendo. Bueno, muchas gracias. Escuchemos al doctor Daniel Vicente Romero. Bueno, nosotros pensamos que realmente lo importante es tener crecimiento y tener crecimiento industrial. Y para mejorar ese crecimiento realmente tenemos que tener un insumo más competitivo. ¿Qué soñamos? Que en el plazo de 5 años incrementemos la oferta de energía al menos en unos 13.000 gigavatios. Eso es más o menos una planta de generación de unos 2.500 megas, con un factor de uso del 75%. ¿A dónde voy? No nos interesa la tecnología realmente. Las fuentes renovables no convencionales, por supuesto, van a participar ahí. Tienen unos costos variables bastante competitivos. Pero realmente no es un tema de tecnología, sino para nosotros es más un tema de productividad. Como lo dice el estudio de Ernst & Young del año pasado, es un tema de económico. Entonces tenemos que buscar que el país sea más productivo, que la industria sea más productiva, y para eso necesitamos insumos más competitivos. También me uno a lo que estaba diciendo ahorita John, y es en el tema de la regulación. Creo que en este momento estamos siendo demasiado complejos para cambiar. Tenemos una regulación muy compleja. Tenemos que buscar una forma de hacerla un poco más liviana, responder más rápido a las necesidades. El tema, por ejemplo, del mercado intradiario, es un tema que creo que todos los agentes nos pusimos de acuerdo hace como 2 años y aún no se ha implementado. No entiendo bien las razones de esa falta de implementación, pero no nos podemos demorar tanto tiempo en tomar las decisiones. El mismo tema, por ejemplo, el cargo por respaldo. Este tema se empezó a discutir en diciembre del 2014. Desde diciembre del 2014 se han publicado 4 propuestas regulatorias. Todas esas propuestas regulatorias, a pesar de que no quedan en firme, ¿qué hacen con los proyectos? Le introducen riesgo. ¿Y el riesgo cómo afecta, por ejemplo, la financiación de los proyectos? Pues se incrementa la tasa de interés. Y si incrementa la tasa de interés, los proyectos van a ser más costosos. La forma de bajarle el riesgo a esos proyectos es tener las reglas claras desde el comienzo. Entonces, en este periodo de 5 años, nosotros lo que esperamos es básicamente eso, que le quitemos el riesgo al sistema. Con eso bajamos el costo país y vamos a tener proyectos más económicos y que puedan brindar energía más competitiva. Gracias.
Doctor Rey, doctor Eduardo, por favor, sus comentarios. Gracias, doctor Ricardo. Bueno, yo visualizo en los próximos 5 años como en 3 frentes. Uno, primero, en cuanto a la generación de mayor escala, entendiendo aquí mayor escala ya de 5 o 10 megavatios hacia arriba, un poco como los proyectos de Celsia. Creo que va a empezar a consolidarse ese despegue. Durante muchos años, prácticamente, cuando uno mira las fuentes no convencionales, lo único que había de mostrar era Jepirachi, la generación eólica en La Guajira, pero yo creo que en 5 años seguramente ese despegue, y con la línea de transmisión de La Guajira, con los proyectos solares que se están viendo, en fin, va a consolidarse ese despegue en ese nuevo marco de política de la Ley 1715. Un segundo frente que creo que se va a consolidar también va a ser ese de la generación distribuida, pero no entendida la generación distribuida de hasta 100 kilovatios como está definida por la CREC, sino esa generación distribuida como la que se presentó en el panel anterior, que fue de ¿quién fue? De Tecnoglass. Entonces esos proyectos seguramente van a seguirse dando, como nos han informado, y eso se va a seguir consolidando como parte de las estrategias empresariales para ser competitivos también. Yo creo que no solo por imagen, la imagen cuenta, pero el factor económico va a ser importante. Obviamente, desde luego, los precios de la energía en el mercado mayorista van a ser claves. Y el tercer campo de acción va a ser ya la pequeña escala, esa generación distribuida de hasta 100 kilovatios, incluso un poquito más grande, que en la medida en que salgan las resoluciones actualmente en consulta, que nos va a contar el doctor Germán Castro, de pronto ya eso tenga una nueva dinámica con muchos proveedores y las mismas empresas de distribución promoviendo proyectos de este tipo. En cuanto al nuevo gobierno, mi doctor Ricardo, ¿qué candidato irá a ganar? Independientemente del candidato, yo lo que diría es que el que llegue debe abordar con prontitud la definición de un nuevo plan energético nacional. Estamos urgidos de tener un nuevo plan que le dé un derrotero al país y una claridad sobre los objetivos que se quieren en diferentes frentes. Y la energía eléctrica está inmersa dentro del Plan Energético Nacional y en ello las fuentes no convencionales de energías renovables. Necesitamos unos nuevos objetivos, o que sean los antiguos, pero que se actualicen a la luz de las nuevas realidades del COP21, de la reducción de los costos de las energías y, en fin, de una serie de elementos que se encuentran en discusión en este momento, entre ellos, por ejemplo, la discusión de subastas anuales de cargo por confiabilidad que pueden tener implicaciones considerables en el mercado mayorista y en la confiabilidad. Muchas gracias. Doctor Mauricio Llanos, por favor. Bueno, en 5 años nos imaginamos un sector que tiene varios atributos. El primero de ellos es que ha logrado mantener su nivel de confiabilidad, pero al mismo tiempo ha logrado ser más competitivo en el precio. Entonces, ese es un reto importante en el cual estamos nosotros empujando muy fuerte para que se haga realidad el que seamos más competitivos manteniendo la misma confiabilidad. En segundo lugar, unas redes, un sistema de distribución, unos sistemas de distribución muchísimo más robustos, muchísimo más flexibles frente a las exigencias que establece la entrada de las nuevas tecnologías, con una visión de largo plazo, no con una visión de 5 años ni de 10 años, sino una visión realmente de largo plazo que permita tomar decisiones, que permita mejorar los niveles de calidad de suministro y reducir los niveles de pérdidas a niveles más competitivos. En tercer lugar, un sistema o un mercado en el cual los clientes tienen
una participación muy dinámica, muy representativa, que han logrado a través de mecanismos como respuesta a la demanda y con base en la autogeneración, la medida inteligente, consolidarse como actores relevantes de este sistema y en los cuales, a partir de los cuales nosotros podemos brindarle oportunidades de negocio a esos clientes y al mercado. Y coincido con el punto que plantea Eduardo acerca de una política muchísimo más ambiciosa en lo energético, una política que evolucione, pero que se mantenga sobre los principios de competencia, de eficiencia y que nos permita consolidar todos esos atributos que he mencionado. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a repetir una pregunta que hizo el doctor Rodolfo Anaya en el panel anterior, con unos comentarios, y para que los conteste quién o quiénes quieran darnos sus luces al respecto. El doctor Anaya preguntaba si consideraban los panelistas que estas energías no renovables, no convencionales, iban a contribuir a la reducción del costo de la energía para los usuarios en Colombia. Alguno de los panelistas contestó, no contestó la pregunta exactamente, pero dijo que lo que él esperaba era que estas energías, de una parte, tuvieran unos costos semejantes, fueran competitivas con la energía hidráulica. Y dos, que en una próxima crisis irían a tener una participación mayor en el parque generador que la que tuvieron en la crisis pasada, y por lo tanto el residual que quedaba para las energías más costosas sería menor. Mi interpretación es que si eso es así, estas energías sí estarían contribuyendo en el largo plazo, después de los ciclos probablemente inevitables, a una reducción en el costo, en la medida en que si en momentos de crisis los costos de escasez se aplican a un porcentaje menor de la energía disponible, pues el promedio para el conjunto se reduciría. Ese es mi comentario. Y tengo un segundo, una segunda preocupación. Bueno, pero para dejar la pregunta más limpia, dejémoslo hasta ahí. O sea, ¿ustedes estarían de acuerdo con esa interpretación de esa respuesta o no? Hay que analizar las energías renovables no convencionales en dos escenarios, en el mercado mayorista y en el escenario del cliente tomando decisiones. Entonces, en el mercado mayorista, los proyectos aún no logran la competitividad que tiene el mercado colombiano a nivel de precio. Estamos analizando hace unos días los resultados de ofertas a subastas que se han presentado en Chile y en México, y esos resultados hasta ahora están llegando, los mejores resultados de esas subastas están llegando al valor de la energía en Colombia sin cargarla con los costos de confiabilidad y otros costos que tiene el mercado, mirando solamente energía pura. Y estamos alrededor de unos 105, 110 pesos por kilovatio hora. Cuando se analiza la participación de estas tecnologías en el mercado, hay que revisar temas como los que planteaba hace un momento John, acerca de cuál es la capacidad que tienen las nuevas tecnologías de proveer confiabilidad o de proveer servicios como AGC, como regulación primaria y secundaria de frecuencia, y hay que mirar qué costos hay que añadir a la operación del sistema, del mercado, para que esas tecnologías puedan participar si no son capaces de proveer esos servicios. Entonces, si uno compara solamente energía, estamos llegando, los mejores resultados de Chile, 21 centavos por kilovatio hora, y en México alrededor de, creo que fue 17 centavos recientemente en una subasta, pues están aproximándose a la realidad colombiana, pero hay que sumar otros costos, y esos costos no puede ser que los asuma únicamente la demanda. Por eso el mensaje de nuestra primera intervención acerca de que es muy importante mirar cuáles son la asignación de riesgos y costos que representan las tecnologías.
A nivel de usuario, a nivel de cliente, es evidente que instalar una autogeneración le permite al cliente reducir el costo frente a la tarifa que tiene la red. Sin embargo, el verdadero valor de esto está en cómo hacer que esa generación, esa capacidad de generación participe en el mercado, que aporte a situaciones, no solamente en situaciones de escasez, sino normalmente en la operación diaria del mercado y cómo se materializa eso. Y ahí es donde la respuesta a la demanda es realmente una decisión valiosa y en la que debemos trabajar. ¿Algún otro comentario? Sí, bueno, yo veo realmente el tema de energía como un equipo de fútbol. Aquí tenemos diferentes tecnologías y al igual que en un equipo de fútbol, pues hay unos delanteros, hay unos que son arqueros, hay otros que son defensas. Lógicamente todos tienen que jugar realmente en la misma cancha, ¿sí? Regirse por unas reglas, pero cada uno tiene unas especificidades que hay que saber utilizar. Y si queremos ser competitivos, tenemos que darle esa entrada a todas las tecnologías para la canasta energética. O sea, la respuesta es sí, y si no baja el precio no tendría tampoco ningún sentido. Sí, yo creo que, o sea, hay una expectativa y como una promesa de valor asociada a las renovables no convencionales en el tema de una mejor tarifa y en el tema de cobertura, y la respuesta nuestra es efectivamente, eso va a ocurrir. ¿Qué pasa? Indudablemente la formación de los precios, hay como un doble efecto, digamos, con las tecnologías renovables no convencionales. Uno es el tema de la optimización en la formación de precios de corto plazo, y estoy hablando de la bolsa de energía, ese es uno de los puntos bien importantes, y el otro es en los contratos de largo plazo. Entonces, digamos que esa expectativa que se tiene como tal, yo creo que va de la mano en la medida en que esa serie de riesgos que se han identificado y oportunidades también para que el mercado evolucione, porque es que no es solo que entren en las tecnologías renovables no convencionales con sus características propias, etcétera, sino que también el mercado de alguna forma se adapte a eso. Y volvemos al tema de los mercados intradiarios, volvemos al tema de mirar cómo se van a revisar las desviaciones y la participación como tal de la demanda que no comprometa esa confiabilidad. También el tema de la complementariedad, algo que no sé si de pronto se mencionó previamente, pero el tema de la complementariedad que ofrecen este tipo de recursos, que ya en varios estudios se ha demostrado y se ha presentado, asociado a que con los recursos hidráulicos que tenemos en el país, en fenómenos críticos, que es ausencia de lluvias, pues digamos que compromete un poco la prestación de servicio con los recursos de generación hidráulica, entran los térmicos, pero ahí se evidencia efectivamente que los recursos renovables no convencionales, en particular los recursos eólicos, son complementarios a los recursos hidráulicos. Entonces, pensar que en un fenómeno del Niño el aporte va en esos sentidos que he mencionado, eso es una realidad, digamos, y ya está demostrado, digamos, en diferentes países, pero indudablemente requiere, digamos, que atender algunos aspectos para que sea adecuado y esa promesa de valor que se tiene o esa expectativa que se tiene de las renovables en verdad llegue con esa fuerza que se espera. Doctor Eduardo. Yo creo que la respuesta es válida para cada tecnología. En la medida en que tú no forces una determinada tecnología a punta de un subsidio cruzado, el impacto debe ser en beneficio del consumidor, es decir, en la medida en que dejemos que el mercado funcione, y creo que ya está funcionando a favor de las fuentes no convencionales, implicará reducción en las tarifas, pero sí es de esa manera, no al estilo europeo como funcionó hace varios años. Bueno, muchas gracias. Terminamos exactamente en el límite de tiempo. Quiero agradecer y felicitar a la ANDI, especialmente a Alberto y Silvana por la organización de este foro tan interesante y con esta audiencia tan importante. Quiero pedirles además un aplauso para nuestros panelistas que han hecho unas intervenciones muy interesantes. Gracias.